Bienvenidos a una entrevista Peraz, la primera de una serie muy compleja, esta vez sobre las reformas inevitables a la seguridad social, específicamente al régimen de pensiones, que fue a lo que se dedicó Augusto de la Torre, a raíz de que el pasado 16 de abril él fue al país e hizo una declaración grave, preocupante y urgente. Y después se vino a Washington. Le digo siempre, nunca se queda para que yo le pueda reclamar o entrevistar. Bueno, pues vine acá, ¿ya? Si Mahoma no va a la montaña, guardándolo las distancias, la montaña viene a Mahoma. Y miren, qué fue lo que dijo, se lo recuerdo para que me entiendan. Sí, estamos en camino al precipicio. Creo que este año se deben publicar los estados actuariales del IES y entiendo que estos están dando resultados muy parecidos o peores a los que la comisión estimó con el modelo actuarial. Y como bien decían los amigos aquí, tenemos una multiplicidad de problemas. El problema fundamental que le afecta al sistema es la demografía, porque creamos un sistema que ofreció beneficios generosos por razones clientelares, pero que requiere que haya 8 aportantes por cada jubilado. Para conseguir ese nivel, incluso si redujésemos la informalidad a 10% en un año, todavía nos quedaríamos cortos porque cada jubilado recibe 5 veces lo que puso. Entonces, esos ofrecimientos, esas promesas ya no son sostenibles. Mire usted, Sí. hoy, en este año, en el año 26, el déficit del sistema de pensiones, solo pensiones, sin tomar en cuenta salud, es de 4.000 millones de dólares. Es decir, que incluso si el Estado paga el 40% que la ley le obliga, esa transferencia del Estado no alcanza para cubrir el hueco. El mismo directorio del IES ha dicho que hay que desinvertir más o menos 1.500 millones de dólares para poder completar el dinero que se requiere. Economista Augusto de la Torre, gracias por recibirnos en su casa y por reiterar ya por tercer año consecutivo estas advertencias, con una variedad. Esta vez fue más seria. Usted dijo, estamos camino al precipicio. Empecemos por allí. ¿Por qué? Carlos, muchas gracias y bienvenido. Gracias por tenerme en esta entrevista. Eh, Mira, yo sugeriría que no hay que confundir el tamaño del hueco del sistema, que crece cada año, con las maneras como se lo puede cubrir. Tengo la impresión de que en el país se habla mucho de cómo cubrimos el hueco. Si vamos a vender activos, si vamos a endeudarle al BIES, si es que el Estado le va a pagar la deuda que le debe al sistema. Esas son cosas importantes y complementarias. Pero para realmente tener una discusión seria sobre el problema del sistema hay que entender por qué tenemos un hueco y qué es lo que hace que el hueco crezca año a año. Vamos por ahí. Usted mencionó una razón, la demográfica. Explíquela mejor. A ver, quisiera, si me permites, me gustaría empezar por el primer factor porque él lleva al segundo. Vamos. El primer factor fue lo que se conoce como el diseño del sistema, Ujú. es decir, las reglas de juego del sistema. La edad a la que puedes jubilarte, el número de años de aporte, los sueldos que se toman en cuenta, la fórmula para definir tu pensión. Esas son las reglas de juego. En la jerga de los economistas se conocen como los parámetros del sistema de reparto que tenemos. Esas reglas de juego se diseñaron a lo largo del tiempo de manera poco técnica y el resultado de ello es que tenemos un sistema que tiene beneficios que son desproporcionadamente grandes comparado con los aportes. Usted mencionaba que el jubilado termina recibiendo 5 veces más, 5 o 6 veces, según los más cálculos de de lo la que aporta. comisión. Claro, si tú aportas 30 años a lo largo de tu vida laboral, sacas el valor presente de lo que aportaste en esos 30 años. Y luego supones que te jubilas a los 65 y que vives, digamos, 20 años hasta 85, sacas el valor presente de lo que vas a recibir en esos 20 años, lo que te da es que vas a recibir 6 veces más, 6 veces lo que pusiste. Y eso es en promedio. Los jubilados de mayores ingresos reciben 8, 9 meses lo que pusieron. O sea, Y no es los de menores equitativo el ingresos, sistema. el sistema es bastante Y inequitativo. los de menor aporte reciben menos, cuando Reciben son los que 4 o 5. más necesitarían. Correcto. Ahora, pero esa afirmación no deja de ser preocupante también, Augusto, porque como la comisión lo señaló, hay que comenzar por allí, por el modelo, por el sistema, y eso significa que hay que reformarlo primero. Claro, o sea,
El tema es que esas reglas de juego solo se sostienen mientras el número de aportantes sea por lo menos 8 por cada jubilado. Y ahí entramos al tema demográfico. Claro. Entonces, hasta el año 2014, los aportes de los empleadores y de los empleados daban un monto que era mucho más, era más que suficiente comparado con el pago de pensiones. Y por tanto, el sistema no tenía déficit y la contribución del Estado era complementaria. Por eso conversamos con ustedes un dato que se ha basado en aquello. Correa necesita, esto se puede tener sin la contribución del Estado. Correcto. Fue el 40% que aportaba a Correcto. pensiones. Porque en el año de 2008 al 2014, los aportes de empleadores y empleados más que bastaban para pagar pensiones. ¿En qué le falló el cálculo entonces? Que ¿Qué no se dio pasó? cuenta que había una dinámica interna que hacía que el número de jubilados crezca más rápido que el número de aportantes. Y ese es el segundo factor. Entonces, es una combinación de dos factores. Si me preguntas tú, ¿por qué el hueco crece, es tan grande y sigue creciendo? Es primero porque lo diseñamos con beneficios que son desproporcionados frente a los aportes, uno. Y dos, como para poder sostenerlo necesitamos muchos aportantes, cuando nos agarra el envejecimiento, la demografía, el número de jubilados crece mucho más rápido que el número de aportantes. ¿Y eso a qué se debe? Uno es la demografía, el envejecimiento natural de la población. Cada vez hay más ecuatorianos en la tercera edad. Y los que estamos en la tercera edad vivimos más años. La expectativa de vida ha aumentado, ¿ya? La tasa de fertilidad ha caído, entonces hay menos ingresos a las fuerzas laborales. Y el otro factor que también es importante, pero no es tan grave como la demografía, es la informalidad. Entonces tenemos un porcentaje muy alto de la fuerza laboral ecuatoriana Que no es afiliada. Y los jóvenes no quieren afiliarse. ¿Qué porcentaje más o menos de la fuerza laboral no está afiliada, está en lo que ustedes llaman la informalidad? Más o menos el 65%. Tan alto. O sea, solo el 40 y pico por ciento de la fuerza laboral está en el sistema. Son 3,5 millones, 4. 3.5, 3.6 millones. Wow. Y el otro resto, ¿por qué no se afilia? ¿Por qué no lo afilian? ¿Por qué no quiere aportar? Hay dos grupos de gente ahí. Hay los que quisieran afiliarse pero no pueden porque tienen trabajos informales. ¿Ya? Y las empresas en las que trabajan no tienen afiliación a la seguridad social o son empresas familiares ¿De o acuerdo? unipersonales de gente pobre. Entonces ellos quisieran afiliarse pero no pueden. Y luego tienes otro grupo, yo les llamo los freelancers, los jóvenes, los arquitectos, los contadores, los abogados, que son independientes. Y entonces tampoco quieren afiliarse porque no confían mucho en el sistema o no están confiados de que los beneficios ameriten. Entonces hay que tener soluciones para los unos y para los otros y la comisión pone cosas bastante claras para atraer más aportantes. En eso vamos a entrar enseguida. Y menos mal, Augusto de la Torre propuso comenzar por el principio. Dijo él, vamos a entender primero por qué, cómo y cuándo se produjo esto. Y es indispensable para que luego se entienda y que se deje de debatir, criticar, rechazar, mejorar, por qué las propuestas que ellos ciertamente hicieron y se tienen ignorando ya demasiado tiempo. Yo vine a Washington justamente para desagregar esa frase que le acaban de escuchar. Vamos camino al precipicio. Y hay muy pocos ecuatorianos que se atreven a decirlo con esa frontalidad y muchos menos que entienden el valor de aquello. Eso es una advertencia muy oportuna, porque lo peor que puede pasar es que se ignore todas las alarmas que desde hace rato este señor y otros conocedores del sistema han prendido, y por cualquier razón, principalmente las políticas, lleguemos a la explosión, al colapso del mismo. Es decir, hay un momento que no se pueden pagar las pensiones a los jubilados. Y tampoco se pueda garantizar a aquellos que estén en el sistema de seguro social a futuro cuando les toque jubilarse. Yo puedo entender que al principio el gobierno no lo haya hecho, año y medio. La prioridad era concluir ese periodo de elegirse, se religió. Después, al iniciar ese proceso, Eduardo Peña, necesitaban que no alboroten las cosas, una comisión técnica se reunió con éxito, otra comisión técnica en Cuenca con polémica y se acabó la historia. Y ahora hay otra postergación, no hablen de eso porque nos quita votos. Sí, esperemos las seccionales. ¿Y así hasta cuándo vamos a seguir? Hay quienes piensan, hay que esperar 6 meses más. Yo no comparto esa idea. Yo creo que lo responsable es abrir con el debate y la provocación que hizo
Augusto de la Torre en esa corta intervención en el programa de lunes a lunes de Andrea Bernal para escuchar multiplicidad de criterios y entender que no tenemos muchas opciones. Pero la peor es que no haga nada y esto estalle solo. Y esa bomba le va a estallar a un gobierno que no la causó, pero que tiene la responsabilidad histórica de resolverlo. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este Veraz especial llega a ustedes gracias a Banco del Pacífico, tu banco. Interagua, 25 años contigo. Ambienza, más de 10.000 viviendas de interés social construidas. Explorer, la mejor tienda de aventura del Ecuador. Almacenes La Ganga, super ofertas por el Día de la Madre. Gas natural, menor gasto público, mayor crecimiento económico. CNT, sponsor oficial de la TRI. Bristol Place Apartments, en Isla Mocolí. Ban Ecuador, Crédito Pyme. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua. 25 años contigo. Retomamos esta entrevista veraz con el economista Augusto de la Torre, desde Washington, a donde vinimos para conversar, como ustedes ven que lo estamos haciendo, más pausa, con más profundidad, no con menos moderación. La cosa tan grave que dijo y que empecé refiriéndome. Y creo que debo simplemente recordarles que tiene 72 años, que es quiteño, tiene 3 hijos, entiendo que 2 nietos ya, doctor en economía por la Notre Dame, máster en economía por la Notre Dame, licenciado en filosofía católica. Lo conocí cuando fue gerente general del Banco Central en un gobierno que compartimos.
con Durán Ballén, luego fue durante mucho tiempo economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Después eso mismo creo que fue para el Banco Mundial de América Latina y el Caribe. Y si me detengo en más detalles, se me lleva el tiempo de la entrevista, aparte de que también estuvo y está dedicado a la docencia y tiene múltiples publicaciones. Pero lo que acaba de decir para nosotros es una cosa más importante. Economista, esto de que vamos rumbo al abismo. Deme algunos sustentos, documentos, datos, indicios de que usted no está exagerando. Mira, voy a mencionar algunas cifras que a mí me llevan a esa conclusión. En el año 2026, el mismo informe del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social menciona que el total del pago de pensiones va a ser de 7.400 millones de dólares. Ajá. Y que los aportes que va a recibir el sistema de empleadores y empleados va a ser solo de 3.400. Es decir, hay una diferencia de 4.000 millones de dólares Para este año, para el año 26. entre lo que se requiere pagar en pensiones y lo que hay para eso. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Hay 4.000 millones de dólares de hueco. Ok. Ese hueco obviamente es mucho más grande que el que había en los años anteriores porque cada año crece. Ahora bien, ¿cómo se puede cubrir ese hueco? La principal opción es que el gobierno pague el 40% de este subsidio que la ley le obliga. Ese 40%, El acumulado que debe. no solo el de este año. Solo el de este Cada año. año tiene que pagar, Pues resolvamos este año, ¿ya? entonces cada año tiene que pagar el 40% de las pensiones del año anterior. Entonces ese 40% en este año son 2.800 y el hueco es de 4.000. O sea que incluso si el gobierno paga en efectivo y a tiempo la totalidad de la contribución del 40%, wow, no alcanza. Y por eso es que el informe del Instituto de Seguridad Social dice, este año nos va a tocar desinvertir, es decir, girar los recursos que tenemos en las reservas, vender algunos activos para tener el dinero y completar lo que se necesita para llenar el hueco. Y por eso la desinversión de este año se espera que sea de más o menos 1.200 millones de dólares. El fondo de reserva que tenemos tiene 5.000. En este año nos comeríamos 1.200. La gente dice, todavía tenemos un año o dos más. No es cierto, porque el resto del fondo de reservas está invertido en activos que son difíciles de vender. Son créditos hipotecarios, muchos de ellos en mora, que no es fácil. ¿Quién le vende un crédito hipotecario? Una cartera complicada. Tienes bonos del Estado que si los vendes tendrías que venderle a descuento. Entonces los funcionarios del BIES tienen miedo, incluso riesgo legal, de que les acusen de vender un activo que está valorado a 100, de venderlo a 70. Entonces, liquidar esos activos, los créditos hipotecarios y los bonos del Estado, no es fácil. Por eso es que creo yo que si desinvertimos 1.200 en este año, el próximo año no nos va a quedar mucho dinero para desinvertir. De ahí y el porqué- hueco va a seguir creciendo. De ahí el porqué esa inversión de vamos rumbo al abismo, vamos al abismo. El año pasado, la ley sacó, el gobierno sacó en la Asamblea una ley que se llamaba de fortalecimiento financiero de la seguridad social. ¿Ayuda en algo? Bueno, está en el capítulo que te decía de cómo cubrimos el hueco. Entonces, es muy posible que el interés del gobierno sea cubramos el hueco. En vez de hacer las reformas para que el hueco ya no crezca y se achique, tratemos de cubrirlo. Y eso hasta cierto punto parecería lógico. Es decir, esto ahorita me hace ruido, como todo el mundo, si es política, me crea un problema mayor que el beneficio que voy a obtener tratando las reformas, porque no hay condiciones políticas en este momento en el país. El problema es que nunca hay condiciones políticas, siempre hay una emergencia más importante. Posterga el asunto con una diferencia. Si este gobierno patea la pelota, como se dice siempre, una vez más para adelante, como lo han hecho otros, ya no tiene plazo adicional, que la bomba le estallará o el próximo año. ¿Es correcta esa visión? Bueno, el gobierno encuentra dinero para cubrir el hueco de 4.000 millones de dólares de este año y de 4.000 y pico el próximo año. Podría pasar el bache, pero el hueco seguirá creciendo y cuando le toque al siguiente gobierno o al tercer o cuarto año y nos encontremos que ya que no tenemos los recursos, la reforma tendría que ser muy dura
para poder cerrar en ese momento el bache. Si logramos hacerlo ahora y vamos combinando con un poquito de desinversión mientras va entrando en efecto la reforma, podemos hacer una transición más gradual y tener, como dirían los economistas, un aterrizaje más suave. Eso es lo que vamos a explorar enseguida. Lamentablemente, yo creo que hay como 2 o 3 ecuatorianos, contado con los dedos, que han leído nuestro reporte. Es un reporte de 20 páginas, se lo puede leer tranquilamente, está en el sitio web. Pero cada vez que yo converso con algún ecuatoriano me doy cuenta que nadie lo ha leído. Entonces, no entienden el diagnóstico que hizo la comisión, los números que la comisión propuso y las soluciones que la comisión propuso. La comisión propuso una reforma integral al sistema que ataque los problemas de institucionalidad y gobernanza a los que se refiere el señor Yáñez, que ataque los problemas de la deuda que el Estado tiene con el sistema, que ataque los problemas de la demografía, que mejore la equidad del sistema y que le haga sostenible para los siguientes 50 años, a fin de que los jóvenes se entusiasmen y aporten. Porque eso fue lo que propuso hace 3 años ya la comisión durante el gobierno de Guillermo Lasso, a la cual se encargó solo en el aspecto de pensiones y de jubilaciones, a un grupo de profesionales, examinar el asunto y proponer salidas que, si bien son dolorosas, no son traumáticas ni excesivamente duras, y hasta ahora parecen inevitables. Ya van a ver por qué después digo parecen inevitables. Hay quienes, a propósito de eso, han salido con otra alternativa sobre la cual le pediré su opinión también. Este es tu banco, banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. ¿Sabes qué hay detrás de cada vaso de agua en tu mesa? No solo gotas. Hay historias. La del niño que se refresca después de jugar. La del café que despierta a los abuelos. La de la sopa que cura el alma. Detrás de cada gota y de cada historia hay 25 años de personas que madrugan, que cuidan, que analizan, que innovan, para que tú solo tengas que abrir la llave con confianza y seguridad. 25 años de desarrollo, calidad e innovación. Porque el agua no solo es agua, es vida. Y nosotros la cuidamos porque es tuya. Desarrollo, calidad e innovación. Interagua, 25 años contigo.
Permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, de canales 194, corresponde a Manavisión. En esas dos cableras, 25,000 hogares se conectan todos los fines de semana. Y ahora, con motivo del tema, será seguramente más esta entrevista. Por macro digital, cerca de 20,000 en los Estados Unidos, en Hispasat de España, en Galápagos y 22 provincias del Ecuador, una cablera de Colombia, otra cablera de Perú, o en definitiva, 5 países de Latinoamérica, 148 cableras en total, más otras que se unieron recién, como CNT, Claro TV, Extreme, en fin. Ahora, en radios, las dos de mayor cobertura nacional es Caravana 750M y Di-Blue 88.9 FM después del fútbol. También lo hace Alborada 90.3 FM para Imbabura y Carchi, y el reprise exclusivamente corresponde a Extrema 92.5 FM en Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Miren, esto que recuerda el economista de la Torre que propusieron, lo resumió también en otro fragmento muy corto para ese programa de lunes a lunes, que a mí me impresionó sobremanera por lo breve y lo grave de lo que él afirmó allí y lo actual, y resolví venir hasta acá para ampliarlo. Miren, esto dijo él respecto a lo que esa comisión que se dedicó solo al tema pensiones propuso. La comisión propuso una reforma integral al sistema que ataque los problemas de la deuda que el Estado tiene con el sistema, que ataque los problemas de la demografía, que mejore la equidad del sistema y que le haga sostenible para los siguientes 50 años a fin de que los jóvenes se entusiasmen y aporten. Propusimos 3 o 4 cosas importantes. La primera es que el número de años de sueldos que se toman en cuenta para calcular la pensión se vaya extendiendo gradualmente. Ahora se toman en cuenta solo los 5 mejores años. Nosotros propusimos añadir gradualmente hasta llegar a 20 años. 1. 2. Propusimos que los aportes se hagan sobre 14 sueldos. ¿Por qué? Porque el jubilado recibe 14 pensiones, pero ahora solo aporta sobre 12 sueldos. Propusimos además que gradualmente se aumenten los años de aporte que se requieren para jubilarse con distintas edades. Y propusimos además que se use el subsidio del Estado, ese famoso 40%, para fortalecer las pensiones de los afiliados más pobres. Lo que no se ha hecho hasta ahora es analizar con el mayor detalle posible cada una de estas propuestas. Vamos en ese mismo orden. ¿Qué es esto de que los sueldos se calculen sobre no los 5 meses de más aporte, sino sobre los 20 años de aporte? ¿Qué significaría eso? ¿Qué beneficio generaría? ¿Qué consecuencias tiene hoy que no se lo haga? Bueno, sería una manera de restablecer la proporcionalidad entre beneficios y aportes. Porque si uno toma en cuenta solo los 5 mejores años de sueldo, que es lo que pasa ahora, Sale altísima la jubilación. la jubilación sale muy alta y se presta al oportunismo. ¿Cómo qué, por Un ejemplo? oportunismo que me parece que es el más notable en el Ecuador y lo puedes ver en las estadísticas, es que hay mucha gente que descubrió que los parámetros le permiten afiliarse recién a los 60 años de edad, aportar por 10 años, aportar por 5 de esos 10 años con base a sueldos altos y a los 70 años jubilarse con una pensión bastante buena, Más alta que los que han trabajado 20 o 25 años de verdad. con mucha inequidad, Wow. porque ese jubilado tendría un beneficio en relación a sus años de aporte y su edad, muy generoso comparado que el otro que pasó aportando por 40 años. Y el sistema permite esa trampa. Es legal. Es la siguiente. Ok. Aportan solo sobre 12 sueldos y reciben 14 sueldos los 14 jubilados. pensiones, sí. Exacto, ya. 14 pensiones. ¿No es muy pequeñito ese tema? Bueno, no te da mucho, pero simbólicamente es un movimiento hacia mayor equidad. Porque a algún político se le ocurrió en algún año decir, les regalemos 2 pensiones más a los jubilados, les regalemos 14. ¿Contra qué? Nadie le preguntó contra qué, ni va a haber más aportes, no, se hizo eso, y eso le desbalancea aún más al sistema.
No rinde mucho esta medida, pero me parece que es una obvia de justicia y de sentido común. Simbólicamente sí, frena el abuso. Ahora, la más polémica y no mejor explicada fue aquella de aumentar los años de aporte, porque se entendió como que a todo el mundo lo iban a jubilar ya no en los 65, sino a los 70, ya no a los 70, 60, sino a los 70, ya no a los 30 años, sino a los 35, 40, cuando era una escala gradual, según ustedes proponen, y además voluntaria con una especie de retribución. Quien se jubila más temprano lo puede hacer, pero lo que va a obtener de pensión mensual es menor que si se espera 5 o 10 años. ¿De dónde salió esa fórmula? Primero, es una práctica normal en el mundo. No es Típicamente, usual. los años de aporte es una variable clave. Esto es un tema muy interesante de psicología social. Cuando la comisión se reunió con distintos grupos de la sociedad civil y les preguntábamos cuáles de estos parámetros se podría tocar para reformar el sistema, cuáles son a ustedes les irrita, cuáles les irrita menos, nos dimos cuenta que el que más le molesta a la población es que le digas que vas a subir la edad mínima de jubilación. Ajá. Entonces dijimos, bueno, si el país prefiere que la edad mínima no suba y siga siendo 60, bueno, dejemos que la gente pueda optar por jubilarse a los 60, pero hagamos que aporte un poquito más de lo que está aportando ahora. Al momento, tú puedes jubilarte a los 60 con 30 años de aporte. Lo que nosotros dijimos, gradualmente vamos aumentando para que ese par, 60 años, se pueda hacerlo todavía, pero con más años de aporte, llegando a 35. Y voluntariamente. Voluntariamente. Eso es solo para quienes quieran entender, acoger o esperar un poco más, estar en la fuerza laboral, pero para recibir también un poco más de jubilación. Claro, uno tiene que diseñar, esto se llama criterios de elegibilidad. Para ser elegible a una pensión necesitas una cierta edad y unos ciertos años de aporte. Entonces, típicamente la regla normal es decir, ok, si decides jubilarte más joven, tienes que tener más años de aporte. Si te esperas un poco más y quieres jubilarte un poquito más tarde, puedes hacerlo incluso con menos años de aporte. Y si esperas más, con menos años de aporte, porque aquí hay una cosa bien importante. Para que el sistema funcione bien y sea justo, tiene que haber una proporcionalidad sistemática entre el número de años que vas a disfrutar del beneficio y el número de años de aporte. Si te jubilas a los 60, vas a disfrutar de la pensión hasta los 85. Correcto. Si te jubilas a los 70, vas a disfrutar solo 15 años hasta los 85. Entonces, si decides jubilarte más tarde, tienes derecho a una pensión más alta, dependiendo de cuántos años hayas aportado. Entonces, al jugar con esta relación se puede armar un esquema que sea sensato y sólido, que evite el oportunismo. Porque un sistema bien armado ya es opción de la gente. Yo quiero jubilarme a los 60 con 30 o 32 o 35 años de aporte, pero mi pensión va a ser menor comparada con la pensión que recibo si me jubilo a los 65 con un poquito más años de aporte. Y la gente va tomando decisiones individuales a la luz de sus circunstancias familiares. Claro, sobre todo es técnico y viéndolo detenidamente, parece justo, es justo. ¿Cuál es el problema? En el Ecuador nadie quiere entender esta necesidad, aceptar esa flexibilidad, apoyar esa modificación, entender esa transformación, porque dicen, ¿y por qué yo voy a pagar las consecuencias? ¿Acaso yo hice que lleguemos a este extremo? Yo lo que he hecho es trabajar como, así digo una palabra que no se usa porque eres racista, como esclavo 30 años de mi vida y yo quiero mi jubilación ahora en las condiciones que me la dijeron o no quiero nada. Yo he sido de los más partidarios de que esa reflexión se tome en cuenta y sobre todo que cuando se hable de la reforma de la seguridad social no se olvide sancionar, enjuiciar y por lo menos señalar a los corruptos o ineptos que nos llevaron a esto. ¿Saben qué? No. Eso distrae y distorsiona la discusión hacia un punto en que nunca nos va a llevar, no a una solución. La solución para esto, salvo una cirugía profunda, no hay, sino a una salida menos traumática hacia algo mejor. Nunca creí que iba a estar diciendo lo que les estoy diciendo, pero en aras de un beneficio superior, sí.
Por ahora, sacrifiquemos la justicia respecto a esa gente para optimizar el beneficio de los que están a punto de ser perjudicados aún peor. Cuando volvamos, otra afirmación que hizo el economista Augusto de la Torre. ¿Qué quiere decir esto de que se use el subsidio del Estado, ese famoso 40% para el pago de las pensiones, para fortalecer las, ah, las pensiones de los afiliados más pobres? Así lo dijo. Para fortalecer las pensiones de los afiliados más pobres. ¿Solo de ellos? ¿Por qué de ellos? Todo responderá al volver. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. ¿Te has preguntado cómo es vivir en la zona más exclusiva de San Borondón? Bienvenidos a Bristol Place, en Isla del Río, Mocolí, donde se encuentra el lujo, la plusvalía y la paz. Departamentos modernos de 3 habitaciones, desde los 150 metros cuadrados, diseñados para quienes buscan espacios amplios, confort y elegancia. Con balcones increíbles de 11 metros para disfrutar la exclusividad del departamento. Un diseño pensado para marcar un antes y un después en tu estilo de vida. Es un proyecto exclusivo que está en construcción de solo 28 unidades en una de las mejores urbanizaciones de Isla Mocolí. Vive este nivel de exclusividad con una inversión de $311,950. Bristol Place, tu nuevo estilo de vida aquí en Mocolí. Agenda tu cita hoy mismo. Si podemos, lo tenemos comprobado. Aunque nos falta el mundo. Estamos contigo, país. Por eso compusimos el himno oficial del hincha ecuatoriano. ¡Sí podemos! La ganga comprobado. Seguimos con esta apasionante entrevista al economista Augusto de la Torre desde Washington sobre la reforma al sistema de seguridad social, aunque la comisión solo se dedicó al área de pensiones y de jubilaciones. No perdamos de vista de que él dijo que para que funcione la reforma tendría que ser integral. ¿Qué va a pasar entonces con lo de salud? Lo vamos a tratar en un momento, no sin antes la respuesta a la pregunta que dejé pendiente, pero primero recordarles a ustedes quienes hacen posible el desplazamiento de este equipo hasta acá con gran parte de unidad móvil y la mitad de mi personal. Banco del Pacífico, Interagua, Explorer, la tienda de deportes extremos de Marathon Sports, Bristol Place en Isla Mocolí, La Ganga, a propósito de que mañana, domingo 10 de mayo, es el Día de la Madre, Ban Ecuador, un tema específico, gas natural, menor gasto público para mayor crecimiento. Ambienza y CNT. ¿Cómo respondería a la pregunta que mencioné? Esto de que se use el subsidio del Estado, ese famoso 40% para fortalecer las pensiones de los afiliados más pobres. ¿Qué quiere decir eso? La comisión hizo una afirmación que es poco conocida en el Ecuador. Dijo que el sistema es muy inequitativo. Y eso está en contra de la opinión pública de que es un sistema solidario. Ajá. Entonces nos teníamos que meter a ver si era solidario. Y cuando empezamos a ver los números, nos dimos cuenta que era inequitativo en varias dimensiones.
Una de las cuales es el hecho de que el subsidio del Estado, el 40%, se le entrega al jubilado en la misma proporción independientemente de su pensión. Un ejemplo, hay un jubilado que recibe una pensión de 2,000 al mes. De esos 2,000, 800 vienen del subsidio estatal. Es un regalo que el Estado le está dando a esa persona, 800 de 2,000. Un jubilado que recibe una pensión de 500, el Estado solo le va a dar 150 o algo así. Entonces, le da el 40% a una pensión chiquita y le da el 40% a una pensión grande. Eso nos parece que no es, digamos, compatible con el sentimiento de solidaridad, de hacerse del dolor de los más... Para nada. Entonces, Debería apoyar en menor proporción a quien menos la necesita y en mayor proporción a quien más la necesita. y eso es lo que la comisión propuso. Y se puede debatir. Por eso los han atacado tanto. Porque ustedes fueron contra un concepto del sistema que ha sido muy reivindicado, como que es solidario y de repente, No, ustedes demuestran que no es. que no lo es. Es inequitativo en varios sentidos. Trata de manera desigual a jubilados que son parecidos. Le da más al que tiene al afiliado más rico, le da menos al afiliado menos rico. Y la plata del Estado, el subsidio que todos los ecuatorianos pagamos a través de los impuestos, ese dinero se canaliza principalmente a las pensiones más altas. Si a ustedes le encargaron reforma al sistema de seguridad social, ¿por qué se han dedicado solo a uno de los tres áreas, a pensiones? Dos razones. La primera son temas que requieren una experticia muy distinta. Yo recuerdo, estimado Carlos, que a mí me tocó participar en una comisión parecida en Perú. El presidente Kuczynski de ese entonces pidió a un grupo de expertos internacionales que conformen una comisión para ver salud y pensiones. Nos reunimos 15 días. A los 15 días decidimos separarnos porque los temas son de naturaleza económica y de política pública muy diversos. Entonces nos separamos en dos comisiones, unos trabajamos en pensiones, otros trabajaron en salud. Yo aprendí mucho de temas de salud en ese tiempo, pero no me considero un experto y al final hicimos un reporte conjunto. ¿Aquí esa misma fue la razón o lo sensible que es salud respecto a pensiones? Yo no entiendo bien la historia, pero cuando se concibió el sistema de pensiones en el Ecuador se creó como la caja de previsión social. Ahora, ¿por qué no han puesto tanto énfasis o no ha puesto usted tanto énfasis en un tema que tratamos varias veces, la primera vez que conversamos de esto en julio del 2023, junto con voluntariamente escalonar más el periodo para jubilarse, aumentar los años de jubilación, teniendo sus compensaciones para quienes se jubilen más tarde, y no a lo otro que parecía inevitable, que aumenten los aportes tanto de trabajadores como de patronos, es decir, los patronos dan un 11% y algo, los trabajadores un 9% y algo. Es posible que los trabajadores 1.5% más y los patronos o empleadores 2.5% más para evitar el crack. ¿Eso se ve inevitable? Bueno, es una opción a considerar. Como parte de la fórmula que hemos hablado. Ahora, obviamente se puede ponerle en el paquete de reformas. La comisión no lo propuso por dos razones importantes. La primera es que es un irritante. Sí, es políticamente más difícil subir la tasa de aporte que hacer otras reformas en los parámetros. No, perdón, pues eso es terrible. Ustedes al hacer eso entonces procedieron no técnicamente, sino políticamente. Pena que sea un irritante. Mira, aquí has venido con cáncer, Carlos. ¿Qué quieres? ¿Una cirugía a fondo que te lo extirpa y te lo saca porque no ha hecho metástasis y saco el tumor? ¿O quieres que vaya con lo uno, que vaya con lo otro, el resultado sea incierto? Ya, lo primero es traumático, pero tiene altas posibilidades de que te cure. Segundo es progresivo, pero son inciertas las posibilidades de que te cure. Permíteme responder con un poco de cuidado a esto. No fue que nosotros quisimos hacer algo que no solucionaba el problema y era políticamente viable. El objetivo de la comisión fue propongamos cosas que juntas solucionen el problema, tanto el de equidad como el de viabilidad. Y dijimos, si es que podemos proponer cambios a los parámetros sin tocar ni la edad mínima de jubilación y sin tocar la tasa de aporte, sería mejor. Y entonces,
Tocaron la edad mínima de jubilación, pero no la tasa de aporte. Tocamos los Porque años, es los irritante. años de aporte, pero no tocamos. Usted mismo dijo la razón, porque es irritante. So what que sea irritante. Cesario, te voy a decir bien que lo proponga un legislador, pues no un economista. Déjame decirte, Aunque les duela, señores, ¿es cirugía a fondo o no es nada? la segunda razón, que para mí es la que más peso tiene, es que nosotros tenemos un La problema segunda de- razón del economista Augusto de la Torre para una fórmula viable que desactive la bomba de tiempo que es el sistema de pensiones del IES, la exploraremos y cuestionaremos en la segunda parte y final de esta entrevista el sábado 16 de mayo. A continuación, los hitos de esta primera parte. Usted dijo estamos camino al precipicio. Empecemos por allí. ¿Por qué? Sugeriría que no hay que confundir el tamaño del hueco del sistema, que crece cada año, con las maneras como se lo puede cubrir. Tengo la impresión de que en el país se habla mucho de cómo cubrimos el hueco. Si vamos a vender activos, si vamos a endeudarle al BIES, si es que el Estado le va a pagar la deuda que le debe al sistema. Pues esas son cosas importantes y complementarias. Pero para realmente tener una discusión seria sobre el problema del sistema hay que entender por qué tenemos un hueco y qué es lo que hace que el hueco crezca año a año. Y el resultado de ello es que tenemos un sistema que tiene beneficios que son desproporcionadamente grandes comparado con los aportes. Usted mencionaba que el jubilado termina recibiendo 5 veces más. 5 o 6 veces, según los Más cálculos de de lo que la aporta. Comisión. Claro, si tú aportas 30 años a lo largo de tu vida laboral, sacas el valor presente de lo que aportaste en esos 30 años. Y luego supones que te jubilas a los 65 y que vives, digamos, 20 años hasta 85, sacas el valor presente de lo que vas a recibir en esos 20 años, lo que te da es que vas a recibir 6 veces más, 6 veces lo que pusiste. Y eso es en promedio. ¿Qué le falló el cálculo entonces? Que ¿Qué no se dio pasó? cuenta que había una dinámica interna que hacía que el número de jubilados crezca más rápido que el número de aportantes. Y ese es el segundo factor. Entonces, es una combinación de dos factores. Si me preguntas tú por qué el hueco crece, es tan grande y sigue creciendo, es primero porque lo diseñamos con beneficios que son desproporcionados frente a los aportes. Uno. Y dos, como para poder sostenerlo necesitamos muchos aportantes, cuando nos agarra el envejecimiento, la demografía, el número de jubilados crece mucho más rápido que el número de aportantes. El envejecimiento natural de la población. Cada vez hay más ecuatorianos en la tercera edad. Y los que estamos en la tercera edad vivimos más años. La expectativa de vida ha aumentado, ¿ya? La tasa de fertilidad ha caído, entonces hay menos ingresos a las fuerzas laborales. Y el otro factor que también es importante, pero no es tan grave como la demografía, es la informalidad. Entonces tenemos un porcentaje muy alto de la fuerza laboral ecuatoriana que No es afiliada. Los jóvenes no quieren afiliarse. ¿Qué porcentaje más o menos de la fuerza laboral no está afiliada, está en lo que ustedes llaman la informalidad? Más o menos el 65%. Tan alto. O sea, solo el 40 y pico por ciento de la fuerza laboral está en el sistema. En el año 2026, el mismo informe del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social menciona que el total del pago de pensiones va a ser de 7.400 millones de dólares. Ajá. Y que los aportes que va a recibir el sistema de empleadores y empleados va a ser solo de 3.400. Es decir, hay una diferencia de 4.000 millones de dólares. Para este año. Para el año 26. Incluso si el gobierno paga en efectivo y a tiempo la totalidad de la contribución del 40%, no alcanza. Y por eso es que el informe del Instituto de Seguridad Social dice, este año nos va a tocar desinvertir, es decir, girar los recursos que tenemos en las reservas, vender algunos activos para tener el dinero y completar lo que se necesita para llenar el hueco. Y por eso la desinversión de este año se espera que sea de más o menos 1.200 millones de dólares. Que el resto del fondo de reservas esté invertido en activos que son difíciles de vender. Son créditos hipotecarios, muchos de ellos en mora, que no es fácil. ¿Quién le vendes un crédito hipotecario? Una cartera complicada. Tienes bonos del Estado que si los vendes tendrías que venderle a descuento. Entonces los funcionarios del BIES tienen miedo, incluso riesgo legal, de que les acusen de vender un activo que está valorado a 100, de venderlo a 70. Si este gobierno echa
patea la pelota, como se dice siempre, una vez más para adelante, como lo han hecho otros, ya no tiene plazo adicional, que la bomba le estallará o el próximo año. ¿Es correcta esa visión? Bueno, el gobierno encuentra dinero para cubrir el hueco de 4.000 millones de dólares este año y de 4.000 y pico el próximo año. Podría pasar el bache, pero el hueco seguirá creciendo y cuando le toque al siguiente gobierno o al tercer o cuarto año y nos encontremos que ya que no tenemos los recursos, la reforma tendría que ser muy dura. Los sueldos se calculen sobre no los 5 meses de más aporte, sino sobre los 20 años de aporte. ¿Qué significaría eso? ¿Qué beneficio generaría? ¿Qué consecuencias tiene hoy que no se lo haga? Bueno, sería una manera de restablecer la proporcionalidad entre beneficios y aportes, porque si uno toma en cuenta solo los 5 mejores años de sueldo, que es lo que pasa ahora, Sale altísima la jubilación. la jubilación sale muy alta y se presta al oportunismo. ¿Cómo qué, por Un ejemplo? oportunismo que me parece que es el más notable en el Ecuador y lo puedes ver en las estadísticas, es que hay mucha gente que descubrió que los parámetros le permiten afiliarse recién a los 60 años de edad, aportar por 10 años, aportar por 5 de esos 10 años con base a sueldos altos y a los 70 años jubilarse con una pensión bastante buena. Más alta que los que han trabajado 20 o 25 años de verdad. La más polémica y no mejor explicada fue aquella de aumentar los años de aporte, porque se entendió como que a todo el mundo lo iban a jubilar ya no en los 65, sino a los 70, ya no a los 60, sino a los 70, ya no a los 30 años, sino a los 35, 40, cuando era una escala gradual, según ustedes proponen, y además voluntaria con una especie de retribución. Quien se jubila más temprano lo puede hacer, pero lo que va a obtener de pensión mensual es menor que si se espera 5 o 10 años. ¿De dónde salió esa fórmula? Cuando la comisión se reunió con distintos grupos de la sociedad civil y les preguntábamos cuáles de estos parámetros se podría tocar para reformar el sistema, cuáles son a ustedes les irrita, cuáles les irrita menos, nos dimos cuenta que el que más le molesta a la población es que le digas que vas a subir la edad mínima de jubilación. Ajá. Entonces dijimos, bueno, si el país prefiere que la edad mínima no suba y siga siendo 60, bueno, dejemos que la gente pueda optar por jubilarse a los 60, pero hagamos que aporte un poquito más de lo que está aportando ahora. Al momento, tú puedes jubilarte a los 60 con 30 años de aporte. Lo que nosotros dijimos, gradualmente vamos aumentando para que ese par, 60 años, se pueda hacerlo todavía, pero con más años de aporte, llegando a 35. Y voluntariamente. Voluntariamente. Entonces, típicamente la regla la regla normal es decir, ok, si decides jubilarte más joven, tienes que tener más años de aporte. Si te esperas un poco más y quieres jubilarte un poquito más tarde, puedes hacerlo incluso con menos años de aporte. Y si esperas más, con menos años de aporte, porque aquí hay una cosa bien importante. Para que el sistema funcione bien y sea justo, tiene que haber una proporcionalidad sistemática entre el número de años que vas a disfrutar del beneficio y el número de años de aporte. Si te jubilas a los 60, vas a disfrutar de la pensión hasta los 85. Correcto. Si te jubilas a los 70, vas a disfrutar solo 15 años hasta los 85. Entonces, si decides jubilarte más tarde, tienes derecho a una pensión más alta, dependiendo de cuántos años hayas aportado. Entonces, al jugar con esta relación se puede armar un esquema que sea sensato y sólido, que evite el oportunismo. Un ejemplo, hay un jubilado que recibe una pensión de 2.000 al mes. De esos 2.000, 800 vienen del subsidio estatal. Es un regalo que el Estado le está dando a esa persona, 800 de 2.000. Un jubilado que recibe una pensión de 500, el Estado solo le va a dar 150 o algo así. Entonces, le da el 40% a una pensión chiquita y le da el 40% a una pensión grande. Eso nos parece que no es, digamos, compatible con el sentimiento de solidaridad, de hacerse del dolor de los más... Para nada. Entonces, Debería
apoyar en menor proporción a quien menos la necesita y en mayor proporción a quien más la necesita. Y eso es lo que la comisión propuso. Y se puede debatir. Por eso los han atacado tanto. Porque ustedes fueron contra un concepto del sistema que ha sido muy reivindicado, como que es solidario y de repente, No, ustedes demuestran que no es. que no lo es. Este Veraz Especial llegó a ustedes gracias a Banco del Pacífico, tu banco banco. Interagua, 25 años contigo. Ambienza, más de 10.000 viviendas de interés social construidas. Explorer, la mejor tienda de aventura del Ecuador. Almacenes La Ganga, super ofertas por el Día de la Madre. Gas natural, menor gasto público, mayor crecimiento económico. CNT, sponsor oficial de la TRI. Bristol Place Apartments, en Isla Mocolí. Ban Ecuador, Crédito Pyme. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, T-Blue 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.